Cristina Fallarás no necesita mucha presentación. Ella brilla prácticamente en cualquier cosa que haga. Como escritora fue la primera mujer en recibir el premio Dashiell Hammett que otorga la Semana Negra de Gijón. Como periodista ha pasado por El Mundo, Cadena SER, Radio Nacional, El Periódico de Cataluña, ADN y Diario 16 con distintas responsabilidades. Aparte, colabora, aunque cada vez con menos frecuencia, en varias tertulias televisivas y es columnista de Público. Como activista lanzó el hashtag Cuéntalo, al que siguieron 3 millones de tuits de mujeres narrando las violencias machistas que habían sufrido. Y utilizó el hashtag Se Acabó, tras el beso no consentido de Rubiales a Jenny Hermoso, para recabar en su cuenta de Instagram centenares de relatos de mujeres contando todo tipo de violencias sexuales. Ahora publica su 9ª novela, El final de todo esto, una historia trepidante en la que aúna con crudeza y sentido del humor la ficción y el periodismo para crear una distopía, o no, sobre el castigo a las mujeres por el simple hecho de querer ser y existir. Vamos a ver qué nos cuenta Fallarás. Cristina Fallarás, bienvenida a esta habitación propia. Virginia Alonso, bien hallada. Ya estabas tardando. Ya estaba tardando, tenía de ganas, hija. Bueno, sabes que a todos mis invitadas y mis invitados les hago la misma pregunta, que es de tú o de usted. Y lo único que me falta es que vengas tú a decirme que de usted. Hombre, por el amor de Dios, de usted, siempre. De tú. Venga, pues vamos de tú. Vamos a hablar de tu reciente novela, El final de todo esto. ¿Y es el final de qué, exactamente? Ahora te voy a contestar un poco, que voy a parecer una hortera, pero es el final de la era de la imprenta. Es decir, es el final de un tiempo. Cada cambio en la historia tiene que ver con una modificación de las comunicaciones. La aparición de la escritura modificó radicalmente la historia. De hecho, la llamamos historia desde entonces. La aparición de la imprenta, la invención de la imprenta, modifica la idea de jerarquía y de autoridad y la popularización del conocimiento, y la aparición de las nuevas tecnologías de la comunicación dejan atrás la imprenta y rompen la jerarquía que la imprenta impone. Entonces, estamos en un nuevo momento, es decir, yo, Cristina Fallarás, piojo de la sociedad, puedo montar un gran movimiento comunicativo con otras muchas piojas de la sociedad porque nos unimos y nos convertimos en referente. Para eso no necesitamos inversión de capital. Ese tiempo, el que marcaba jerarquías según el capital, ha terminado. Ha terminado el tiempo en el que nos imponían silencios, que esto para nosotras las mujeres es excepcional, pero también en España para el movimiento republicano o para las víctimas de los abusos de la Iglesia en sentido amplio. Ya no se nos pueden imponer silencios. Se ha acabado la época del silencio. No sé hasta cuándo. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Porque si te pones a mirar un poco todo lo que está sucediendo y ves Vox, Milei, el nuevo advenimiento de Trump, posible, ¿no? Factible, parecería que es el principio de algo, ¿no? Es el principio de algo, efectivamente. Y ellos forman parte, es decir, ellos forman parte de la ruptura de las jerarquías. Que aparezca un tío con una motosierra y acabe siendo presidente, que Trump o Elon Musk modifiquen la percepción de la realidad moviendo redes sociales, que las deepfake vayan a modificar no lo que creemos que es mentira, sino lo que creemos que es verdad, que es mucho más gordo. Ellos son fruto de eso. ¿Es terrible? Bueno, sin duda cunde el desorden, porque la jerarquía ordena. Ahora, ¿cómo ordena? Ahora empieza un tiempo terrible, porque fíjate que fruto de la imprenta es la democracia. Fruto de la imprenta son los medios de comunicación, tal y como los conocemos, y la democracia tal y como la conocemos. Eso se ha roto. ¿Qué viene ahora? Por eso da tanto susto, efectivamente. Bueno, infancia libre, violencia vicaria. Juana Rivas, el beso no consentido a Jenny Hermoso, la cultura de la cancelación, el relato colectivo de las mujeres y la indiferencia también colectiva. De una manera u otra, todos estos elementos están en tu novela. Sí. Y además con referencias bastante explícitas, ¿no? Y haces un retrato bastante preciso de todos los abusos que sufren las mujeres y que sufren también los hijos y las hijas de las mujeres, y de cómo no solo nadie se hace cargo de todo esto, sino que además estas mujeres reciben un castigo, ¿no?
Claro, cuando uno lo lee diría, bueno, esto parece una distopía, pero por desgracia no es una distopía, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Hemos llegado en silencio. De nuevo está el silencio en el centro. Efectivamente, la novela, el final de todo esto, podría parecer una distopía porque trata y relata un montón de asuntos que no conocíamos, que parece que pertenecen a una realidad distinta a la realidad, lo que yo llamo la realidad real, que es este sillón, somos tú y yo hablando, y es este plato. No es cierto que esta sea la única realidad que existe, existen varias realidades que corren por debajo. Y yo pienso que el futuro, lo que pensábamos que era el futuro, no es lo que va a suceder a esta época, sino lo que ya está pasando por debajo y no conocemos. En ese sentido, todo lo que tú has nombrado son realidades existentes, todas, pero que no forman parte de la agenda. No estamos enterándonos, habrá que ver qué responsabilidad tenemos los medios de comunicación en eso. Y si estamos enterándonos es muy esquinadamente. Solo a base de imponer silencio sobre estas realidades han podido aflorar de repente y decir, ¿cómo hemos llegado a todo esto? Esa pregunta es muy pertinente. ¿Cómo hemos llegado a todo esto? Claro, ¿cómo hemos llegado? Pues en silencio, porque esto no es nuevo. Es decir, de repente no aparece el arrancamiento de las criaturas cuando una madre denuncia la violencia sexual contra la hija. No aparece de repente el silencio de los hombres ante la violencia machista. No aparece de repente los abusos de todo tipo, sobre todo institucionales, contra las mujeres. Es que han estado siempre ahí. ¿Qué es lo que aparece de repente? La narración, el relato de todo eso. Claro. O sea, yo que dirijo un medio de comunicación en el que sí que abordamos todas estas cuestiones, ¿no? Y las vas leyendo y analizando y estudiando, en nuestro caso con además bastante cuidado, ¿no? Para ver cómo se publica todo esto, al final no dejan de ser píldoras que se van soltando y que van conformando una realidad muy real, pero en ese fluir de la información tan rápido y tan a fogonazos, se pierde un poco la dimensión de lo global, ¿no? Y en tu libro esa dimensión viene como una bofetada, ¿no? ¿Qué papel desempeñan los medios de comunicación ahora mismo en todo esto? O sea, ya lo has avanzado el tema de las nuevas tecnologías, pero ¿ese silencio ha venido impuesto por los medios de comunicación o por la mayor parte de los medios de comunicación? ¿Y es intencionado, además? Todo silencio es parte de un acto de voluntad. Y los medios de comunicación son los constructores de los grandes silencios. A mí llevo ya algunos años estudiando los nuevos relatos, cómo aparecen, por qué y cómo se modifica la comunicación. Finalmente somos expertas en comunicación. Que durante 42 años, desde el 75 hasta que se populariza el uso de Twitter, básicamente es hasta ese momento, hasta que aparece el Me Too, que durante esos 42 años de democracia en España nadie hubiera dicho que Franco estaba enterrado con gloria de Estado y con flores frescas puestas a cargo del erario público, que España es un queso gruyere de fosas comunes, que la Iglesia viola y violaba a niños y niñas habitualmente, que las monjas robaban criaturas, al movimiento LGTBI, tantas cosas, que no se hubiera dicho, que de repente nos sorprenda en 2017, 18 y 19 una realidad, es porque se ha tapado voluntariamente. Es decir, es porque en la empresa que es el Estado, la cabeza de empresa que es la monarquía, ha estado blindada. Esa monarquía viene del franquismo, que está blindado. Ese franquismo y esa monarquía blindan una estructura criminal que permanece desde la dictadura. Esa estructura criminal y hereditaria que permanece, hereditaria no solo la monarquía, hereditaria el poder de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, etc. El judicial. Y el poder judicial por encima de todos, con lo que eso significa. Y las grandes familias políticas. Que eso permanezca, ahí hay una voluntad de silencio. Y por supuesto, ese es el papel de los medios de comunicación en España, el silencio.
no la información. Y entonces, estudiando todo esto, de repente caí en la cuenta con una amargura que no te puedes imaginar. Yo llevo más de 30 años de periodista, con una amargura que no te puedes ni imaginar, la evidencia de que la imprenta y los medios de comunicación no son constructores de informaciones, sino constructores de silencios. Es abrumador. Es tremendo. Oye, según ibas escribiendo esta novela, ¿cómo ha sido ir viendo que todas esas realidades que tú relatas ahí iban creciendo, y no solo creciendo, sino que muchas de ellas se iban casi constituyendo, ¿no?, en realidades? Era tremendo, era tremendo. Tú fíjate que de repente pensé, vale, para la violencia contra las mujeres, vamos a coger el caso de un tipo, uno de estos que hace pesas, no sé cómo se llaman, un hombre fortachón, un culturista, gracias, un culturista tolochco que compra una muñeca, una sex doll, una muñeca de látex, muy parecida a un ser humano, a una mujer, y la rompe. Y en esa noticia, yo recuerdo haber leído la noticia, recuerdo el pasmo ante el hecho de que los medios de comunicación publicaran y se hicieran cargo de esa noticia como si fuera una humana, pero sobre todo recuerdo el pasmo de decir, vale, si un tío ha roto una muñeca de látex, eso quiere decir que no la compró para follársela, que la compró para darle. Y ahí otra vez un pasmo. ¿Para qué se están comprando las muñecas? ¿Para qué se están comprando las muñecas sexuales niña? ¿Para qué se están comprando las muñecas sexuales grandes? Es que hay una venta. Oye, las tienes en Amazon. Entonces pensé, vale, vamos a pensar. Ostras, igual están modificando los materiales y de repente me salta en Twitter, plap, un tipo que dice, mira, tenemos muñecas nuevas, le daban el culete a la muñeca, muñecas sex dolls ya blanditas, no queremos para nada a las mujeres, podemos violar a las muñecas. O sea, yo justo estaba en ese proceso mental que me llevaba a construir un tipo de personajes y me aparecía en Twitter. Y ya cuando vi a los tíos con las muñecas hinchables delante de la puerta de Ferraz, pensé, no puede ser, hombre, no puede ser. Es decir, la realidad se me iba adelantando. Tú fíjate, yo de repente construyo una sociedad donde van apareciendo comunidades de mujeres no mixtas, no gestantes. Y planteo la no gestación como una forma revolucionaria. Y de repente me aparece en el New York Times la noticia de que en Corea las muchachas han dejado de gestar como una forma de revolución. Y no solo eso, sino que han logrado un descenso de la natalidad notable. Es decir, tienen que dejar de gestar muchas chavalas para que descienda la natalidad, pero no solo eso, sino que deciden no follar con hombres, porque por si acaso no vamos a tener el problema. Y eso me salta como noticia mientras yo estaba escribiendo justo, en teoría, inventándome ese hecho. Entonces, claro, nunca mejor dicho que la realidad supera la ficción, ¿no? A lo bestia, porque además, claro, la novela es como un compendio de todos los análisis que yo he ido haciendo de los distintos vectores que cruzan las violencias, no solo contra las mujeres, pero sobre todo contra las mujeres. Todas las violencias que nos atraviesan. Claro, si partes del análisis de la realidad, y yo eso no puedo evitarlo, de repente, ¡shum!, la realidad te va pasando por delante, tía, y me adelantaba y pensaba, fallarás, date prisa, porque es que cuando publiques la novela esto va a ser viejo. Las agresiones sexuales están súper presentes en la novela, las agresiones sexuales a menores, y además están relatadas de una forma súper descarnada, porque además entiendo que son informes reales, o sea, informes periciales reales, que han pasado por juzgados de agresiones sexuales a menores, ¿no? Este es un asunto del que se habla muy poco en España, posiblemente porque esas agresiones sexuales se suelen producir en entornos muy cercanos a los niños, familiares, casi siempre, pero de lo que no se habla prácticamente nada es de cómo esas agresiones terminan destrozando las vidas de las personas que las sufren, ¿no? O sea, parece que cuando hablamos de agresión sexual hablamos de ese momento en el que se produce y luego ya todo sigue bien, ¿no? O sea, y no es así, ¿no? Tú en una entrevista reciente comentaste que tú misma habías sufrido una agresión sexual cuando eras pequeña, ¿no? ¿Cómo te ha condicionado esto la vida a ti?
Las agresiones sexuales en la infancia y en la adolescencia no son puntuales, no son hechos puntuales. Incluso si duran en el tiempo, no duran solamente ese tiempo, modifican tu vida para siempre, jamás, para siempre, jamás. Hasta hoy, ya tengo 56 años y sigo con la trazabilidad del daño. Cuando te agreden sexualmente de niña o de adolescente, lo primero que haces es disociar, olvidas, porque no puedes gestionar esa agresión. Aparece mucho más tarde. ¿La recuerdas? Sí, la recuerdas. Y cuando aparece, hay ciertas respuestas comunes, que son la autolesión, los desórdenes alimenticios graves, el suicidio, el consumo desordenado de alcohol y estupefacientes, la hipersexualidad muy temprana o la no sexualidad en absoluto, y cuando se dan en ámbitos de amparo como la familia, que son la inmensa, pero inmensa mayoría, la familia, entendiendo como familia, también los círculos padre, abuelo, hermano, tío, pero también amistades cercanas, o sea, en lugares de amparo, eso hace que relaciones el amparo con la violencia sexual. Entonces, cualquier marido que tengas o cualquier pareja que tengas o novio o así, si te agrede vas a entender que te ampara. Eso te destroza la vida, pero sobre todo te destroza la vida económicamente. Yo creo que hablamos muy poco de las consecuencias económicas de esto. Cuando tú te autolesionas, cuando tú tienes tendencias suicidas, cuando tú tienes un consumo desordenado de cualquier cosa, o cuando disocias, eso afecta a tu mundo laboral, a tu mundo familiar, a tu estructura del tiempo. Muchas veces no puedes dormir por la noche, si eso ha sucedido por la noche. Muchas veces tienes que medicarte y eso, es decir, modifica tu relación con la economía y sobre todo con lo laboral. Eso no solo no está tratado, no está, desde luego los sindicatos jamás han pensado en ello, pero es que yo creo que ahora que empezamos a narrarlo, la administración pública debería obligatoriamente contemplar esto como una parte de la sanidad pública inmediata, es decir, a cualquier mujer que admita o narre o acuda por haber sufrido esto, hay que darle un tratamiento psicológico inmediato, conseguir medidas laborales que la ayuden a no perder trabajo tras trabajo con lo que ello significa. Claro, es que las cifras además son abrumadoras, yo ahora no recuerdo, pero sí me parece recordar que eran 6, 7 niñas de cada 10. Sí, que se sepa. Que se sepa. Claro. Yo creo que de una manera u otra todas hemos sufrido violencia sexual en la infancia y en la adolescencia. Yo imagino que recordarás cuando empezabas a crecer tú o tu hermana o tu prima, que había un tipo que llegaba adulto y decía, bueno, ¿cómo se está poniendo la niña, eh? Bueno, ese cuerpo, te vas a ponerle a la Guardia Civil al lado para protegerla. Bueno, esa mirada sobre tu cuerpo cuando tenías 10, 12 años es una mirada que te sexualiza y que te agrede de una manera tremenda que a partir de entonces va a seguir. Yo recuerdo cuando mi hija empezó a salir, ya con dos, pero muy jovencitas, sus amigas ya relataban desde los coches, en el metro, por la calle, las agresiones, intentar tocarlas, por parte de hombres adultos, no de sus iguales, no hablamos de los chavales que... Eso es otro tema. De los hombres adultos contra las niñas y las adolescentes es habitual y nos pasa a todas. ¿Y te asusta haber dado el paso de haberlo hecho público? ¿O es algo que ya lo tienes superado y ya puedes pasar por encima de ello? Me asusta, claro, me asusta. Me asusta y me ha supuesto algún diazepam, porque no es fácil hacer públicas algo tan íntimo y tan doloroso, no se cura ese daño. Lo vamos tratando con cuidaditos, pero curarse no se cura, está ahí, hay que dedicarle mucho amor y quererse mucho para no perpetuar el daño que eso significa. Entonces, ayer mismo me preguntaban, oye, ¿por qué haces público eso? ¿Qué importa? ¿Por qué te expones así? Bueno, pues porque si no lo contamos, no lo cuenta nadie. Es decir,
es un poco como lo que hice con mi desahucio en A la puta calle. Chicas, vamos a contarlo, venga, ya sé que cuesta, no pasa nada. Si no lo narramos, no se sabe, porque podemos decir en abstracto las cifras de violencia sexual, pero ¿sabes la cantidad de mujeres que desde que se publicó este dato mío me han escrito por todas las vías que conozco? Una barbaridad. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que nos queda por narrar, la violencia sexual en la infancia, y da mucho miedo. Los políticos sabrán por qué, los jueces sabrán por qué, los hombres de Estado y de instituciones sabrán por qué, los médicos sabrán por qué, finalmente son hombres adultos. Sí, bueno, iba a destripar una cosa, pero no lo voy a hacer de la novela. Iba a hablar de una figura judicial que aparece, pero bueno, no lo voy a hacer porque si no es destripar demasiado. En tu manera de hablar, en tu forma de comunicar, das la impresión siempre de tener una seguridad en ti misma y un aplomo abrumadores. ¿Es así? ¿Nunca te has sentido tú con ese síndrome de la impostora? Todo el rato tengo el síndrome de la impostora, pero todo el rato. Caray, es quizás lo que más reconozco de mí misma. Hay una lucha constante, pero creo que la tenemos muchas. Hay una lucha constante por no ceder ante el síndrome de la impostora, por seguir adelante, por decir, mírame a la cara, esto es lo que yo tengo que decir, y escúchame y tal. Y luego llegas a casa y haces así, y dices, ay, mamá, ¿dónde estás? ¿Sabes? He avanzado mucho, hemos avanzado mucho, creo, creando círculos de amigas. Y no sé si llamarlas amigas, círculos de cariño y amor entre mujeres. Es decir, yo ahora tengo un grupo de mujeres a las que quiero con el alma, que me quieren con el alma y serenamente, y que cuando tengo la duda de fallarás, a ver si estás ahora, pienso, no, ellas están conmigo, ellas sienten lo mismo, ellas me creen, y si caigo, estarán ahí. Este es un avance tan gordísimo, yo no lo había tenido nunca, desde luego, y no creo, bueno, creo que es nuevo para todas. Claro, es que fíjate, veníamos de que a lo largo de la historia se nos ha presentado como arpías, como contrincantes entre nosotras, como competidoras, ¿no? Como celosas. Una banda de zorras, todas las una demás, banda de efectivamente, zorras. ¿no? ¿A qué obedece esta falacia que nos ha perseguido hasta hace nada? O bueno, yo creo que igual nos sigue persiguiendo. Nos sigue todavía, persiguiendo, ¿no? pero ahora ya se han dado por vencidos porque tenemos redes. Porque fíjate, hasta que no han aparecido las redes sociales, no teníamos otra forma de decir a mí también, me too, a mí también mi marido me viola, a mí también mi padre me toca, a mí también mi abuelo me mete el dedo en el culo, me da igual, o sea, lo que fuera, a mí también mi jefe me toca la teta. No teníamos otra manera que juntándonos y creando confidencias y pequeños grupos de confidencia en los fregaderos públicos, Sí, la mesa camilla. en la mesa camilla. Cuanto más enfrentadas estuviéramos entre nosotras, menos fuertes podríamos hacernos, porque compartir el sufrimiento hace que puedas revolverte contra él. Esos mecanismos de identificación son imprescindibles. Mientras nos estuvieran enfrentadas y separadas, era muy fácil decir, mira, esa está presumiendo. Yo recuerdo la primera vez, fíjate, la primera vez que yo dije, a mí me pasaba esto de pequeña, lo hice con una amiga y me contestó, ¿qué pasa? ¿Ya quieres hacerte la importante? ¿Ya quieres llamar la atención? Y no volví a decirlo hasta hace muy poco. ¿Por qué? Porque nos enfrentaban con esas cosas y nos manejábamos así. A ver, yo ni soy buena ni nací feminista. Yo he participado de la crueldad de las mujeres porque era la crueldad impuesta. Era algo que manejábamos con muchísima más soltura que los afectos. Pero fíjate que luego hemos aprendido a construir estas redes de mujeres, que además son redes que en tu novela están, bueno, son el eje de la novela, ¿no? O sea, a través de esas redes se construye ese relato colectivo, ¿no? que va tejiendo la novela. Hubo un momento durante la pandemia que se perdió un poco esa sensación de red. Yo creo que enseguida se han vuelto a recuperar.
Pero si miramos un poco a lo que nos viene, ¿no? Y a cómo está el panorama, ¿tú crees que hay marcha atrás o que puede haber marcha atrás en estas redes de mujeres? O sea, que todo este movimiento reaccionario contra las mujeres puede acabar con esas redes o que estas se van a fortalecer cada vez más. Yo creo, a ver, las redes de mujeres, para tejerlas, nos hemos basado en las tecnologías que son las mismas que van contra nosotras. Hemos tejido redes apoyándonos en WhatsApp, en Telegram, en Twitter, en Facebook, en Instagram. No podemos quedar todo el día en salones de casas o en bares. De hecho, la ventaja es que tú en Madrid, tal en Barcelona, tal en Valencia, tal en Nueva York y otra tal en Berlín, podemos hablar cada día y poner en común y movilizar a millones de mujeres. En el momento en que cierren el grifo de las nuevas tecnologías, el señor Twitter, yo siempre digo el señor Twitter, el señor Instagram, el señor WhatsApp, no crearon esto para nosotras. Nosotras hemos colonizado esos mecanismos de pura falta que nos hacía, que estábamos ahí tensas. Eso se puede cerrar. Cuando el otro día el juez, ¿quién fue? ¿El juez Pedraz? Trató de cerrar Telegram, yo vi el fondo del abismo y volví atrás. Lo vi, de la misma manera cuando salí de Twitter. Es decir, crear las suficientes hostilidades en esas redes es un paso, cerrarlas será otro, o convertirlas en caras. Bueno, pero esto es lo que está ya precisamente en proceso, ¿no? Claro. O sea, con Elon Musk, Twitter es cualquier cosa menos lo que un día Por fue. supuesto. Tú incluso habías decidido salirte de Twitter antes incluso de la llegada de Elon Musk. Porque ya se veía venir. Claro. Quiero decir, ya se ve venir. Pasará lo mismo con TikTok, es distinto, porque es una red del yo. O sea, hay redes que son sociales y hay redes que son del yo. Yo te pongo, yo te cuento, yo te digo, no se forma. El uso del hashtag no es bueno. Pero las redes que eran más sociales, yo creo que nos quedarán WhatsApp y Telegram, pero que dejarán de ser seguras. Dejarán de ser seguras y a ver cuánto duran. Creo que tenemos una cuenta pendiente las mujeres, que es manejar la tecnología y crear tecnología. Es decir, generar nuestras propias tecnologías para el contacto de red. Dices en la novela, entrecomillado, ¿no? Habíamos avanzado demasiado rápido. Todo avance recibe su castigo, ¿no? Lo dices salpicado por distintas partes de la novela, que además es algo, todo avance recibe su castigo, que has escrito en muchos artículos también, ¿no? Y hablas mucho de ese concepto de apartamiento con T de Toledo, de mujeres que se apartan para huir de alguna forma y protegerse de todo lo que viene, ¿no? En este momento de la historia, ¿nos tenemos que apartar, las mujeres? Nos tenemos que apartar corriendo, o eso o partimos cabezas. Quiero decir, yo llegué a un punto que pensé, o me aparto o paso a la violencia, pero paso a la violencia de verdad. Quiero decir, yo no estoy en términos absolutos en contra de la violencia. Yo creo que hay violencias, por ejemplo, el señalamiento de señores es un tipo de violencia que yo aplaudo. Hay otros tipos de violencia que también aplaudo, pequeños, inteligentes y no machos, sino de otra manera. Pero en cualquier caso, llega un momento en que si recibes constantemente violencia no tienes la posibilidad, la claridad para ver lo que sucede. Hay que dar 2 pasos atrás y decir, vamos a mirarlo desde atrás, porque en este estado de las cosas yo no puedo mirar. Cuando me fui de Twitter, de repente vi muchas cosas que no estaba viendo. ¿Por qué no las estaba viendo? Porque vivir en la violencia constante. Entonces, yo me acuerdo que cuando dejé a los hombres, dejé de tener relaciones sexuales con hombres y afectivas, más allá de 4 amigos que me quedan y de mi hijo. Cuando dejé mi trato, digamos, afectivo sexual con los hombres, inmediatamente dejé el alcohol y las drogas. O sea, hubo un dejar tóxicos y fue como 3 pasos de apartamiento y desde entonces miro de otra manera, con una claridad tremenda. Si yo hubiera seguido recibiendo daño, no habría podido tener ni la serenidad ni la claridad mental para hacerlo. Creo que el daño que estamos recibiendo como mujeres en común es brutal. Es decir, que existiera Me Too y Cuéntalo,
que nos narráramos por millones y que ellos no hayan hecho nada, es tan doloroso que no estamos dándonos cuenta de hasta qué punto nos tienen andando por la calle bajo la humillación de su silencio. A mí, cuando ningún futbolista levanta la voz, pero cuando ninguno de los hombres que nos rodean dicen, vamos allá, vamos a ponernos todos a una, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú imagínate que en España la población negra, la población africana en general, la población china, recibiera violencia constante, palizas, violaciones, no se les reconocieran los mismos derechos laborales, etcétera, nos pondríamos manos a la obra las antirracistas y los antirracistas y los Yo hombres. Creo que no, ¿eh? Bueno, pues un poquito, pero en cualquier caso, los y las que saldríamos a la calle seríamos hombres y mujeres. No habría una distinción. Los hombres no dirían, uy, no, es que no sé cómo va a enfrentar este problema. Claro, es que a veces creemos que son tontos. Los hombres no son tontos. Los hombres son muy listos, igual que nosotras somos muy listas. Da igual, hay tontos y listos, pero hay muchos muy listos. Tampoco saben cómo enfrentar este problema. A mí que estos tíos, los listos, los buenos, los sanos, los cultos, no hayan salido como bestias a montar ellos sus asociaciones, a generar ellos el debate, a organizarse ellos y sigan mirando, no sé, me enerva y entonces creo que es imprescindible apartarnos y además porque el zarpazo que viene va a ser mucho más gordo que lo que te estoy contando ahora. Es ese enervamiento y ese daño que tú has sentido y has vivido en tus propias carnes, lo que te hace narrar de esa manera, tanto en ficción como en periodismo, o sea, tan explícita y tan descarnada. Es que cada palabra tiene su significado y creo que a las mujeres en general y socialmente hemos ido domando el lenguaje hacia el uso de eufemismos constantes o de palabras que suavizan. La penetración anal de una niña podemos llamarla agresión sexual contra la infancia. El desgarro vaginal de una niña, agresión sexual contra la infancia. No es contra la infancia, es una niña, tiene 9 años, se llama Lola. La penetraron, le rasgaron el perineo desde la vagina hasta el ano. Cuando hablabas antes de los informes periciales que yo uso en la novela, hay una parte de la novela que hay varios informes periciales de violencia sexual contra la infancia. ¿Ves? Violencia sexual de niños y niñas que han sido violados por sus padres. Esos informes fueron rechazados por los juzgados pertinentes. Son reales y cogí los más suaves de bastantes que leí. Caray los más suaves, ¿eh? Entonces, si ese informe pericial se relata así, ¿por qué yo como comunicadora debo endulzar las cosas? No me gusta endulzar las cosas, pero también soy muy literaria, ¿eh? Hombre, totalmente. Hablabas antes de los medios de comunicación y como un poco el fin de esta era, ¿no? Pero tú has sido periodista. ¿Se ha acabado comiendo la escritora a la periodista o te sigues sintiendo periodista? Yo no entiendo el periodismo sin la escritora y tampoco entiendo a la escritora sin el periodismo, ¿eh? Quiero decir, toda mi literatura parte de un análisis de la realidad, pero incluso cuando en Juana la Loca me voy a ver cómo vivía aquella señora en el siglo XVI. Parte de un análisis de la realidad y ese análisis de la realidad es periodístico. Pero creo que hay un tipo de periodismo que no podemos permitirnos hacer por cuestiones económicas desde hace mucho tiempo. Creo que no es inocente tampoco que no podamos permitirnoslo por cuestiones económicas. Es decir, ni los periodistas tenemos pagados este tipo de trabajo, ni algunos medios de comunicación tienen la financiación suficiente para hacerlo. Los que la harían, hay otros que tienen una financiación gigantesca y se dedican a glosar a Florentino Pérez, ya me entiendes. La escritora que soy es aquella que necesita contar la realidad que no puede contar la periodista. ¿Por qué? Porque necesitaría justificar cada relato
es demasiado tiempo. Conozco los relatos que quiero narrar. Buscarlos en la realidad, extraerlos, entrevistar, poner sus datos, sacar las estadísticas, etcétera, es un trabajo que requiere mucho tiempo y que está muy mal pagado. Convertir eso en un relato, en una narración, en una ficción, consigue dos cosas. Una, que permanezca durante más tiempo y por lo tanto sea más rentable, y después que se lance a futuro. Es decir, la pertinencia del periodismo le mata la vida, la larga vida. Y además creo que necesitamos ficciones, ¿sabes? Creo que las 20.000 especies de abejas han hecho mucho más por el movimiento trans y por las criaturas trans que todas nuestras manifestaciones y las leyes. Y lo mismo el cuento de la criada. Es decir, de repente crear una ficción suficiente explica la realidad. Curioso, ¿no? Dices el cuento de la criada, que también se puede encontrar en tu novela, o sea, algún, bueno, sí, algún paralelismo, ¿no? Pero una novela que llevaba escrita desde el año 80 y pico, y que de pronto cuando se convierte en una referencia es cuando pasa a ser una serie audiovisual, ¿no? Claro. O sea, y cuando pasa a formar parte de esa industria de lo que se ve, ¿no? Sí, es tremendo. Pero es interesante, porque el cuento de la criada ya narraba lo que está pasando, ¿sí? Y de repente las voces de las mujeres la hacen pertinente. Y la industria no tiene otro remedio que asumirla. Es como cuando en los medios de comunicación se empezaron a abrir secciones de machismos. No son los medios de comunicación que per se decidieron, oye, vamos a hablar de la violencia contra las mujeres. No. De feminismo, no de machismo. De feminismos. Bueno, micromachismos, feminismos, mujericas, Vale, sí, claro, en general. De repente fue una abrumadora mayoría de mujeres hablando en redes quienes les pusieron en evidencia, hijos, que no estáis hablando de esto y por algo será. En ese sentido, cuando la industria de las plataformas de repente se interesa por algo que era minoritario, porque Margaret Atwood, quiero decirte, en este país no la leía mucha gente, y pasábamos un poco por marcianas las que leíamos a Margaret Atwood, que de repente sea tan comprensible para todo el mundo lo que se narra en el cuento de la criada, ojo lo que hemos avanzado, ¿eh? Totalmente. Claro. Hombre, también lo da el momento, ¿no? O sea, claro, pero el momento, ¿quién lo pone ese momento? No, las mujeres, claro, del Me Too, claro. Nosotras hablando, contándonos, hasta que nosotras no, es decir, creamos un gran momento. De ahí mi terror, porque quienes nos dan las plataformas para crear ese momento son hombres ricos, blancos y heterosexuales en lo público. O sea que de nuevo pasa todo por colonizar también la industria de la ficción. Claro, claro. Claro, colonizar la industria de la ficción con mucho cuidado, porque yo creo que tenemos que estar alerta. De repente hay un boom de ficciones de mujeres. Nos ha jodido Mayo con las flores y ojalá vengan muchas más cuando dicen, es que solo publican mujeres. No, hijo, es que hasta ahora no habíamos publicado. Es que solo hablan de sí mismas. Sí, pues es que solo habíais hablado los hombres de nosotras. Es decir, estamos rellenando huecos que quedaban y que era terrible que quedaran esos huecos. Pero la industria del entretenimiento y la industria editorial y audiovisual tienen las herramientas para primar un relato sí y otro no. A mí estos relatos que nos van devolviendo poquito a poco a la alcoba, a la cocina y a la enfermedad mental o la enfermedad física me preocupan. Es decir, me preocupa como aquello que es muy leído, muy visto, muy tal, tiene que ver con el regreso de la mujer un poquito a los adentros. Ahora la revolución, ¿sabes? Un poquito, porque no es casual tampoco. Fallarás, se nos acaba el tiempo, pero una última pregunta solo. Esta entrevista se emitirá el 14 de abril, que es ¡viva! El día del aniversario de la República. ¿Vamos a ver tú y yo un Estado republicano antes de morirnos? Vamos a hacer lo posible, compañera, incluso poniendo el cuerpo. Vamos a hacer lo posible porque esta Leonor está ya, quiero decir, ya está el siguiente paso pergeñado. Vamos a hacer lo posible. Bueno, sabes que yo a todas las que pasáis por esta habitación propia os regalo siempre uno de los especiales que editamos para nuestros suscriptores y suscriptoras,
y lo pienso bastante. Bueno, en tu caso no he tenido que pensar demasiado, porque bueno, nos conocemos ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Y te voy a regalar el último que hemos editado, que es el de Patronato de Protección de la Mujer. Tremendo, es tremendo. Que esto es como otra distopía también, o sea, porque para quienes no sepáis lo que era el patronato, pues fue una institución que se creó durante el franquismo, pero que siguió viva hasta el año 80 y pico, o sea, gobernaba Felipe González y todavía seguía funcionando el Patronato de la Mujer, donde a las mujeres de mala vida o descarriadas o que no se acoplaban a los cánones preestablecidos, pues las mandaban a centros a limpiar y las trataban prácticamente como esclavas. Y esto ha pasado aquí en este país hasta hace nada. Acuérdate que lo disfrutes. Yo publiqué un artículo en público donde contaban cómo para hacerla sufrir las monjas les orinaban encima y les hacían pasar la noche mojadas de orina de monja afuera y cómo les metían ortigas dentro de las braguitas. Muchísimas gracias. Qué importante el papel de público. Muchas gracias. Y a vosotras y a vosotros. Dice Cristina, qué importante el papel de público, así que por favor suscribíos a Público, porque sin vuestras suscripciones no podríamos hacer ni programas como este, ni el periódico que hacemos. Muchas gracias y hasta la próxima.